van a participar. Digo, cuando no participen, apáganlo. Participen, bueno, ya préndanlo. Hay dos tipos de células, célula animal y vegetal. Aquí está, aquí claramente, tienes un núcleo. Ahí está, es esta bolita, es como el corazón, ¿no? Y de la vegetal se caracteriza por el cloroplasto, es el cloroplasto. Ahí está. La membrana es la que señala por fuera. La vacuola es esta, es como una bolsita. Vacuola significa bolsa, de hecho, eso significa vacuola. Es una materiales de reserva o de desecho. Bueno, aquí lo dice, la vacuola se acumula sustancias de reserva o de desecho. Es más, señala por dentro. Por dentro señala el citoplasma, es el espacio interno de la célula, todo el espacio interno. Y la mitocondria es esta, que parece cunita. Ahí está, esta de acá. Bueno, y ya de la membrana, de la célula vegetal, bueno, claramente es distinta, ¿no? Tiene esta forma hexagonal y bueno, y se caracteriza por el cloroplasto. Bueno, ¿dudas hasta acá? Bueno, entonces se puede decir que aquí está la organización de los seres vivos. Efectivamente, todos tenemos moléculas y que finalmente son parte de la célula. Bueno, aquí en este caso está el núcleo. Osteocito es una célula generadora del hueso. Ahí está. Son las células que generan el hueso. Por eso de estas células surgen el tejido óseo que forman el hueso, luego el esqueleto, el organismo. Bueno, aquí lo dice, moléculas. De moléculas surgen células. Luego tejidos. Luego órganos. Luego sistema de órganos. Luego el organismo. Todo el organismo en su conjunto. Luego una población, por un conjunto de organismos. Una comunidad entre varias especies. Poblaciones de una misma especie. Y ya comunidad es conjunto entre varias especies. Por eso aquí dice lobos, conejos, etcétera, árboles, etcétera. Y todos ellos conforman el ecosistema. Cuando le suman el ambiente. Y todo eso pues forma él dice aquí la ecosfera. O la biosfera, más que nada, es la biosfera. Bueno, entonces es el nivel de organización de los seres vivos. Bueno, entonces, luego vamos con los tejidos. Aquí dice, son concentraciones de células semejantes que poseen una función y estructuración particular. Bueno, en común, que se parecen entre ellas. Esto no se lo aprendan porque no se pregunta. Tejido epitelial, conectivo, no, eso no. Nada más que hay tejido, pues sí, muscular. Aquí lo dice, tejido, de sanguíneo, la sangre es un tejido. No sé si han ido a donar sangre y luego les dicen, le voy a extraer tejido sanguíneo. Ahí está, la sangre es un tejido. Luego ahí está el tejido óseo, también el cartílago es un tipo de tejido. Y el hueso, ¿no? Bueno, aquí no viene, pero también. Y en conjunto, entre todos los tejidos forman los aparatos o sistemas. Aquí están. Aquí está el tejido óseo. Es el que le da estructura al cuerpo. Los huesos le dan estructura. Le dan fortaleza. Ahora el tejido muscular le da movimiento. Le da movimiento al cuerpo. Los músculos le dan movimiento y el óseo le da estructura. Ahí está, le da, pues sí, soporte para pues pararse, ¿no? Y caminar. Pero el que le da movimiento es el muscular. Bueno, después está el circulatorio. El circulatorio, bueno, es el que se forma de venas y arterias, que irrigan sangre a todos los tejidos del cuerpo. Bueno, luego el digestivo, ya lo conocen, inicia por la boca y termina por el ano. Se forma de laringe, faringe, esófago, aquí por donde caen los alimentos, luego el estómago, el hígado, el páncreas, y el intestino grueso y el intestino delgado. Bueno, luego el aparato urinario, bueno, es distinto para mujeres y varones. Luego aquí está el tejido nervioso, el que lo dirige el cerebro. Los nervios se forman de, bueno, la estructura del nervio, bueno, lo digo rápido. Aquí de manera rápida. Los nervios son estos, tienen una pequeña, un pequeño aquí, cola y que conecta a la neurona.
Ahí está, las neuronas no solamente están en el cerebro, sino también pues sí, en los brazos, piernas, son los famosos nervios. Ahí está, y se transmiten información por medio de impulsos eléctricos. En ocasiones, cuando las neuronas, como dije, tienen esta colita. Esta colita tiene una envoltura que se llama mielina. Están envueltos esta colita por una envoltura que se llama mielina. Y a veces cuando se va perdiendo esta envoltura, esta mielina, cuando se va perdiendo, se va desgastando, pues sí, perdiendo, es cuando surgen problemas. Por ejemplo, si es en el cerebro, es cuando surge demencia senil, bueno, que es cuando pierden la memoria, o Alzheimer. Bueno, son distintos ambos, pero sí es casi eso, porque pierde esta capa, se pierde. Y ya no hay impulsos eléctricos, ya no se transmiten los impulsos eléctricos. O también, si sucede esto en los brazos o en las piernas, es cuando surge en ocasiones el entumecimiento. Y a veces lo que le pasa a las personas con artritis, que como que se va perdiendo esta capa. Entonces sí, es pues sí, importante. Y bueno, y estas son las neuronas. Están pues sí, en los brazos, piernas, manos, están conectados por medios de nervios. Y hay muchos nervios, hay millones de nervios que hay en el cuerpo. Bueno, y también en el cerebro, obviamente. Bueno, luego está el aparato reproductor masculino y femenino. Ahí está, es distinto para cada uno. Aquí más abajo vienen los aparatos reproductores. El sistema linfático. El linfático es el que se encarga de desechar lo que ya no necesita el cuerpo, y también de desechar organismos muertos, digamos bacterias que fueron destruidas por el sistema de defensas. Es el que desintoxica el cuerpo, se puede decir. El linfático es el que desintoxica. De hecho, hay más líquido linfático que sangre en el cuerpo. Hay más de este tejido linfático. Es un líquido blanco y amarillo, son de ambos tipos. En algunos es blanco, en algunas partes es blanco y en algunas partes es amarillito. Y hay más de ese líquido, de hecho hay más que sangre en el cuerpo, de hecho es más. Bueno, entonces después está el hormonal. Las hormonas regulan procesos, regulan por ejemplo el crecimiento celular, también la reproducción, la producción de óvulos y de espermatozoides, también, etcétera. Regulan muchos procesos. Esas son las hormonas, regulan procesos. Y ya es distinto para las mujeres y los varones. Y finalmente el aparato respiratorio. Ahí está, que igual inicia con la boca, con la nariz, y aquí está y termina en los pulmones. ¿Dudas hasta acá? Le echan una leída a cada aparato. Aquí está bien resumido y sí explicado. Ahí está muscular, implicados en el cambios en la forma corporal, etc. Ahí está respiratorio, fosas nasales, faringe, laringe, pulmones. Digestivo, boca, hígado, estómago, intestinos, ahí está. Entonces, ¿dudas hasta acá? Le echan una leída a estos aparatos. Viene en la página 86. Y sí, el sistema inmunológico es el de las defensas del cuerpo. ¿Dudas hasta acá? Entonces, la respiración en los seres vivos. Hay dos tipos de respiración. Está la respiración... las células tienen dos tipos de respiración. Está la respiración aerobia. Es la que requiere oxígeno. Esa es su principal característica. Requiere oxígeno. Nuestras células son aerobias porque requieren oxígeno. Ahí está. Al respirar, el oxígeno reacciona con la glucosa y producen dióxido de carbono y agua. Y por lo tanto energía también. Ahí está, es lo que dice acá. Reacciones químicas que ocurren intracelularmente y consisten en la degradación de glucosa. Es decir, el oxígeno reacciona con la glucosa y se convierte en dióxido de carbono, en agua y en ATP. Ahí está, aquí lo dije, adenosina de trifosfato.
Bueno, y requiere presencia de oxígeno. Bueno, y sigue el ciclo de Krebs. Esto es importante. La respiración aerobia sigue el ciclo de Krebs y la glucólisis. Bueno, no es importante, no se aprendan este esquema, esto no se pregunta. Nada más es, lo importante es saber que la respiración aerobia requiere de oxígeno y que obedece la glucólisis y el ciclo de Krebs. Ahí está, hasta ahí. Ya esto ya no se preocupen, esto no. Bueno, entonces, bueno, si ya sí tienen curiosidad, pues ya lo pueden estudiar. Bueno, pero no se requiere, no lo vayan a estudiar. Digo, si no vayan a creer que se requiere. Bueno, entonces, ahora respiración anaerobia. Dice, bueno, al revés de la aerobia, esta no requiere oxígeno, ocurre en ausencia de oxígeno. Lugares en ausencia de oxígeno. Ahí está, ejemplos de este tipo son las levaduras. Las levaduras que producen, aquí dice, la fermentación alcohólica. Sí, por eso los alcoholes, las botellas procuran envasarlas y que no tengan aire, que al vacío se les dice, que no tengan aire adentro, para que así no hay oxígeno, aquí dice ausencia de oxígeno, no hay oxígeno y así se empieza a fermentar el alcohol. Ahí está, es cuando dicen, ¿no?, que los mejores vinos tienen varios años. Entonces procuran que envasarlos de tal manera que no haya aire adentro, que no haya oxígeno. Y ya para que se vaya fermentando, las levaduras lo vayan fermentando. Bueno, y así la mayoría de los alcoholes. Bueno, y también los lácteos también se producen por esa fermentación alcohólica en lugares donde hay ausencia de oxígeno. Ahí está, es decir que por dentro, por ejemplo, del queso, o bueno, cuando se hace el queso, se cierra de oxígeno, no hay oxígeno y es cuando las bacterias, bueno, son bacterias que no hacen daño al cuerpo humano, lo van descomponiendo y producen el queso. Bueno, o el quesillo, etcétera. Bueno, dudas, o el yogur también, el yogur. Bueno, dudas hasta acá. Bueno, ahí tengo un video en la plataforma donde lo explico también, paso por paso y hago otros ejemplos. Pero en esencia es eso. Bueno, vamos a escribirlo. Respiración aerobia. Bueno, tipos de respiración celular. Tipos de respiración celular. Está la aerobia. Esta requiere oxígeno. Y la anaerobia. Bueno, esta ocurre en lugares con ausencia de oxígeno. Es decir, no requiere el oxígeno. Si hay oxígeno, no va a suceder. Pero si ya está en un lugar donde no hay oxígeno, pues sí, ya va a suceder esa respiración. Por ejemplo, hay bacterias. Hay bacterias que se activan cuando hay lugares con ausencia de oxígeno. Bacterias o también hongos. Hay bacterias y hongos que viven en lugares con ausencia de oxígeno. O que se desarrollan donde no hay oxígeno. A ver, copien. Bueno, gracias. Vamos a ver, entonces... Vamos a ver. Bueno, esto de los reinos biológicos es no sé si todavía se pregunta, pero sí, estudienlo. El reino monera son los procariotas. Organismos unicelulares, ahí está. Como bacterias también, hay tipos de bacterias. Estos flagelos le permiten moverse. Y estas vellosidades que les llaman pili, bueno, eso significa en latín vello o cabello, le sirven para adherirse a las células del cuerpo, le permiten adherirse, pegarse. Ahí está, y aquí es donde, y ya que, es lo que les decía, todo el material genético está disperso. Y ya una vez que se adhiere a la célula del cuerpo, le transfiere su ADN para que se pueda reproducir. Bueno, luego está el reino protista de las algas y los protozoos. Ahí está. Son los protozoos, aquí dice, son células, son unicelulares, son de una sola célula.
Son distintos a las bacterias. Generalmente están, pues sí, en el mar. En el mar es el que están estos. Luego también están el fungi, el reino fungi, es decir, de los hongos. Ahí está, todos esos son el fungi, los hongos. Y las plantas, obviamente, el reino de las plantas, plantae, y los animales. Bueno, le echan una leída. Bueno, y aquí, sobre todo este cuadro, están las principales características. Los 5 reinos: Monera, Protista, Fungi, Plantae y Animalia. Bueno, ¿dudas hasta acá? Bueno, entonces aquí también viene el concepto de virus. Dice aquí, los virus son estructuras formadas por proteínas. También son distintas proteínas. Hay muchas clases de proteínas. Y los virus tienen otras clases de proteínas distintas a las del ser humano. Son distintas. Bueno, y se forman de ADN o ARN, cualquiera de los dos. Entonces sí, en los virus se forman adentro de ADN o ARN, cualquiera de los dos, que son capaces de reproducirse solo en el interior de células de otros organismos, y que con ello pueden causar la muerte o daño grave a dichas células. Ahí está. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, bueno, vamos a ver. Los virus efectivamente tienen una coraza que está formada por proteínas. Así digamos, son corazas, así proteínas que lo envuelven. A toda esa coraza se le llama cápside, es una coraza que lo protege. Ahí está, y es difícil en ocasiones eliminarlos, porque algunos virus tienen proteínas aquí en la coraza, proteínas que les engañan al sistema de defensas. Como le dicen o le hacen creer que es parte del cuerpo, que no es extraño. Entonces y de tal manera que no lo detecten. Entonces por eso en ocasiones es difícil combatirlos. Bueno, en muchas ocasiones. También las bacterias, hay bacterias que también tienen ese tipo de proteínas, algunas. Bueno, entonces... bueno, ahí está, y son no sé si ya lo he mencionado antes, pero efectivamente hay distintos tipos de virus. Por ejemplo, el de la hepatitis se forma de ADN, y los virus de la gripa, incluyendo que ha causado muchos problemas, se forma de ARN, de eso se forma, de ARN. Bueno, entonces, a veces no lo menciono porque como esto se sube a internet, cuando dices el virus, cuando lo mencionas, su nombre, ya te detecta como el internet. Bueno, no sé si han visto en Facebook cuando escribes vacuna o virus, ya te sale la información de la pandemia y de todo eso. Entonces sí, es como un programa de computadora que ya te detecta lo que dices. Entonces, yo nada más para no evitar cualquier cosa. Parece Voldemort, a veces digo, parece Voldemort de Harry Potter, porque no lo puedes mencionar sin que te detecten. Digo, en el internet. Bueno, entonces esto, es más o menos una estructura de algunos virus. Los virus tienen espinas. Estas espinas, se forman de ¿cómo se dice? De proteínas también. Bueno, se les llama glucoproteínas porque son un poco de carbohidratos con proteínas combinadas. Entonces, ¿cuál es la forma de que se propagan los virus? Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, este virus que ha causado problemas, todos los virus tienen una forma de adherirse a las células del cuerpo. Hagan de cuenta que esta es una célula del cuerpo. En el caso de este virus, de la pandemia, se adhiere a una célula del pulmón. Generalmente se adhiere a células del pulmón a través de un receptor de una parte que se llama AC2, angiotensina 2. Bueno, este nombre no importa mucho, pero sí, generalmente se adhiere a las células del pulmón, este virus de la pandemia. Y es por eso que la mayoría desarrolla dificultades respiratorias, porque es cuando se adhiere a las células del pulmón. Ahí está.
O virus como el SIDA se adhiere a células del sistema reproductor. Ahí es su forma en que se reproduce, en el aparato reproductor. Ahí es donde se adhiere. Bueno, y en este caso, de la pandemia, es el de las células del pulmón. Bueno, entonces ya que entra la célula del cuerpo, toma posesión de ella y se rompe. De hecho, sí, se destruye. Pero cada pedazo se vuelve después un nuevo virus. Se vuelven copias exactas del virus. Ahí está, copias exactas. Y ya que hizo sus copias, destruyen a la célula esta célula donde estaban y ya salen a seguir infectando a las demás células. Ahí está, y es por eso que la mayoría desarrollaba dificultad respiratoria, porque en el pulmón es donde se adhería. Y ya la destruyen, pues sí, la célula le hacen daño, la destruyen, y ya es por eso que ya siguen reproduciéndose. Se van adhiriendo a las demás y así siguen. Ahora, y así es generalmente el mecanismo de todos los virus. Se adhieren a una célula y también de bacterias. Se reproducen ahí y ya bueno, sobre todo los virus sí se meten adentro, toman posesión y ya lo destruyen y hacen copias de ellos. Y ya siguen infectando. Bueno, por ejemplo, en el virus del SIDA se adhiere a células del aparato reproductor. Y así sucesivamente, cada virus tiene como su receptor. Y sí, este virus, ¿cómo se dice? Muchos dicen que han tenido síntomas distintos, no es igual en todos. Y pues sí, ahí es donde uno puede ver que parece una computadora, una mini computadora. Parece que se adhiere a la debilidad del cuerpo y ahí ataca. Por ejemplo, bueno, me tocó oír de alguien que sí superó la infección, pero que tuvo glucosa alta, mientras tuvo la infección. Y ya después, superada la infección, después ya la tenía normal. Entonces sí, como que ataca en la célula, en la debilidad del cuerpo. Bueno, y es en general en los virus. Los virus, ¿por qué tienen esa característica? Lo que pasa es que son muy pequeños. Los virus son muy muy pequeños. Creo que ya lo mencioné en física, del orden de nanómetros. Y el hecho de que tengan este tamaño los hace comportarse de una manera distinta. No se comportan como, pues sí, como en los objetos de la vida diaria. Ya tienen un comportamiento distinto. Por ejemplo, el virus del SIDA, no sé si ya lo mencioné, creo que mide 15 nanómetros, o 20 nanómetros, me parece. 15 a 20, creo. Bueno, y como el virus del SIDA es tan pequeño, les decía, creo que sí lo mencioné, atraviesa las células las hebras del preservativo, del condón. Por eso no es 100% seguro. El virus del SIDA, como es tan pequeño, atraviesa las hebras del condón. Por eso no es 100% seguro. Igual este virus, incluso el de la pandemia, es más pequeño que el SIDA. Por eso creo que incluso es más mortal. O tiene otro comportamiento, porque es más pequeño incluso. Mide 10 nanómetros o 9, me parece. Pero sí, tiene otro comportamiento. E incluso, bueno, aquí ya lo voy a parar la grabación. Entonces, ahí está, luego la reproducción. De las células, bueno, de los organismos está la sexual, requiere de 2, macho y hembra. Y asexual solamente es de uno solo. Este es el caso de las plantas. Entonces, igual tengo un video, ahorita me queda poco tiempo, mejor le sigo. Pero sí, sexual requieren 2. Y asexual es uno solo, que es exclusivo de las plantas. Bueno, vamos a ver. Bueno, aquí hay tipos de reproducción celular, aquí bipartición, esporulación y gemación. Bueno, entonces, igual en la plataforma tengo un video donde lo explico. Igual está la reproducción humana, ya lo habíamos mencionado. Desde el momento de la concepción, en el momento en que el óvulo es fertilizado por el espermatozoide, ya surge un nuevo ser humano, una nueva persona, y está vivo. Tiene toda su carga cromosómica. Bueno, le echan una leída a los aparatos reproductor masculino y femenino. Bueno, aquí está precisamente el embarazo, ya que está fertilizado, ya ya se desarrolla ¿cómo se dice? Ya la persona. Ahí está, ya se va desarrollando. Bueno, aquí ya se fertiliza, ya después se implanta aquí en el útero y ya solamente requiere tiempo para que se desarrolle. Hasta que, bueno, ya después sale del vientre de la madre y bueno, y ya, ¿no? Entonces está vivo desde la concepción, desde que es fertilizado el óvulo, hasta que muere, ¿no? Bueno, esto sí, cópienlo. Bueno, igual le echan una leída, pero esto ya lo habíamos mencionado antes. Y no sé si igual antes lo preguntaban los
los procesos, bueno, los fases, ¿no? Pero creo que ahorita ya no lo preguntan para que ya no, como ya está más ideologizado bueno, y es que a veces el examen como que sí viene de la SEP, por eso más que nada. Bueno, entonces, vamos a ver. Entonces, ahora vamos a ver la salud. La salud, bueno, copien este concepto. Es un estado, bueno, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se adjudicó el derecho de definir qué es salud, y él lo define, bueno, esa organización, como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Ahí está, bueno, cópienlo, y si les preguntan qué es salud, bueno, ese es el concepto. Bueno, y después copien qué es enfermedad. Enfermedad, la OMS igual lo definen como, acá, alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo. Copienlo. Ahí está, dice alteración o desviación del estado fisiológico, es enfermedad. Es porque fisiología son las funciones del cuerpo, ¿no? Lo vimos en la primera sesión. Se puede decir que es una alteración o desviación de las funciones normales del cuerpo. Bueno, de las funciones en una o varias partes del cuerpo. Bueno, nada más que aquí le ponen este concepto formal. Pero sí es una alteración o desviación del funcionamiento normal. Ahí está, porque la fisiología son las funciones de los seres vivos, como deben funcionar normalmente. Bueno, copien. Bueno, y sí, aquí mete ya la OMS pues sí, lo físico, obviamente, que no tengas dolencias, ¿no? Lo mental, pues sí, ya han metido lo que son enfermedades mentales. Y lo social, sí afecta a lo social, porque pues como dije, el estrés, por ejemplo en Oaxaca, que hay muchos bloqueos, pues eso puede producir estrés constante si no llegas al trabajo, y y como se dice, y pues sí, no te perdonan, donde no, y ya y entonces pues sí, eso puede producir estrés, y ya y pues sí, puede producir trastornos en la glucosa, o conflictos incluso en la sociedad. O por ejemplo, en la pandemia, ¿cómo se dice? Encierro, pues también produjo un cierto estrés, ¿no? Cierta preocupación. Bueno, y lo mental, igual, ya han metido mucho lo que son enfermedades mentales, pero también han exagerado. Por ejemplo, también, sobre todo en los niños. Ya cuando ven a un niño muy inquieto, ya dicen que tiene trastorno de, ¿qué? De déficit de atención o trastorno de no sé qué. Y bueno, y lo malo es que ya medican ya para eso. Entonces, pero bueno, luego les dan medicamentos muy fuertes. Y sí, a veces se vuelven muy pasivos ya en su juventud. Como que ya es una pasividad que no es normal. Entonces sí, a veces hay que tenerle cuidado. Bueno, y lo han dicho médicos, bueno, psiquiatras, así que han dicho que no es bueno medicar para todo. A los niños sobre todo. Bueno, entonces, ¿ya copiaron? Bueno, aquí nada más esto. Sí, porque ya lo demás, pues es adicional. Con que se sepan esto, si les dicen que es enfermedad o señale la opción de enfermedad, bueno, es esto, alteración o desviación del estado fisiológico. Bueno, entonces, dentro de este tema me gusta platicarles ciertas teorías que han surgido sobre, por ejemplo, sobre el cáncer, que es una enfermedad, obviamente. Por ejemplo, bueno, esta es teoría, aclaro que es teoría, nada más me gusta divulgarla, no digo que sea verdad total, nada más es una teoría que me llamó mucho la atención y que sí vi que, pues sí, tiene su fundamento por ahí, pero como les dije, nada más es divulgación, no es que sugiera nada. Bueno, por ahí hubo un doctor que se llamó el doctor Rick Hammer, y él hizo teorías sobre el cáncer. Él decía que después de muchos años de estudio, él dijo que el cáncer es como un mecanismo de defensa, un mecanismo que lleva a cabo el cuerpo para lidiar con una situación extrema. Bueno, esto no es tan desconocido. Por ejemplo, el cuerpo se defiende. Por ejemplo, cuando tiene una infección, eleva su temperatura. El cuerpo es el que eleva su temperatura para matar al organismo extraño que pues está ahí adentro de él. Entonces sí, el cuerpo tiene sus mecanismos de defensa. La tos es una expulsión violenta
de organismos, ¿no? Por eso hay que cubrirse, porque uno expulsa bacterias, virus al toser o al estornudar. Bueno, entonces, ¿por qué él dijo eso? ¿Qué significa eso que dijo? Que es un mecanismo que lleva a cabo el cuerpo. A ver, un poco de introducción. Él era un gran médico en Alemania. Era el mejor. Y como era el mejor, lo llamaron para tratar al hijo del rey de Holanda, al hijo del rey de Holanda. Ahí está, porque estaba enfermo. Entonces, y como lo estaba cuidando, lo invitaron a un crucero, porque ahí iba a viajar el hijo del rey de Holanda y lo iba a estar ahí vigilando, cuidando. Entonces dicen que dentro del barco, del crucero, hubo un duelo de pistolas, porque, estas teorías surgieron a mitades del siglo pasado, de 1900. Entonces, en ese duelo, murió su hijo, porque él llevó a su esposa e hijo. Porque algunos dicen que su hijo participó en el duelo y otros dicen que una bala perdida mató a su hijo. Pero bueno, ambas versiones coinciden en que mataron a su hijo. Después de ese evento, de repente su esposa desarrolló, coincidió, ¿no? Que su esposa desarrolló un cáncer de mama, que se desarrolló tan rápido que murió a los pocos meses. Así, muy rápido se desarrolló y murió. Y él empezó a desarrollar un cáncer de próstata. Y él, al ver esto, él con más afán se dedicó a estudiar a qué se debe el cáncer. Y él, como era el jefe de 3 hospitales universitarios, pues le fue muy fácil agarrar los registros de los pacientes con cáncer. E incluso hacerles cuestionarios, hacerles preguntas. Y después de estudiar a los pacientes, él encontró un patrón. Encontró que absolutamente todos sus pacientes con cáncer habían tenido una experiencia parecida a la de él. No de que les mataron a los hijos, no, sino que una experiencia que él describió, que es sorpresiva, para nada te lo esperas, llega por completo de manera sorpresiva, y es fuerte, es digamos traumática. No es poca cosa, no es poquito, no es un susto así que alguien te asuste, sino que es algo fuerte. A eso lo llamó después shock biológico, le llamó shock biológico. Entonces vio que todos tenían una experiencia así, sorpresiva y fuerte, un shock. Entonces él les hizo radiografías en el cerebro, dijo que si pues algo sucedió ahí, si por un trauma, algo sorpresivo, pues algo debe suceder en el cerebro. ¿Y qué fue lo que vio? Espérame. Ahí está, shock biológico, ahí está. Entonces él vio que absolutamente todos los pacientes con cáncer tenían ondas circulares en el cerebro. Como cuando arrojas una piedra al agua, surgen ondas circulares. Y depende del cáncer que tenía la persona, si era de pulmón, de hígado, etc., era la localización de estas ondas. Los que tenían cáncer de pulmón lo tenían en un lugar, los que tenían cáncer de hígado lo tenían en otro lugar, y así sucesivamente. Sus colegas le habían dicho que ya las habían visto, esas ondas, pero que era un error de la máquina, que era un error del aparato. Pero él dijo, si es un error, si yo se las tomo varias veces, puede que esas ondas no aparezcan, o aparezcan al azar. Pero no, se las tomó varias veces las radiografías, y aparecieron exactamente en el mismo lugar. Bueno, ya para resumir, porque esto ya va a terminar, entonces sí, él dice, por ejemplo, que el cáncer de pulmón, resumiendo, ¿no?, se debe a miedo a morir. O por ejemplo, que el cáncer de hígado se debe a miedo a morir de hambre. Por ejemplo, si una persona de repente lo corren de su trabajo, lo despiden sorpresivamente, no se lo esperaba, entonces va a tener miedo, ¿no? ¿De dónde voy a sacar para comer? O para que alimentar para mi familia. También funciona si es por otra persona. Entonces es como si le dijera el cerebro al hígado, guarda toda la comida que tienes porque se van a acercar tiempos difíciles. Entonces cuando surge el tumor. Lo que pasa es que un tumor es un crecimiento descontrolado de células. Bueno, entonces les decía que sí. O por ejemplo el cáncer de pulmón, ¿por qué se debe? Él dice, se debe a miedo a morir. Por ejemplo, ¿por qué? En el cáncer de pulmón se inflaman los alvéolos. Y los alvéolos lo que hacen es absorber oxígeno. Es decir, es como si surgiera una experiencia en la que la persona cree que va a morir. O que algo lo persigue, algo que lo va a matar. Entonces, ¿cómo huye de eso? Pues es como si el cerebro le dijera a los alvéolos que se inflamen para que puedan absorber más y más oxígeno. Porque el oxígeno te permite vivir.
Si tienes miedo a morir, pues ¿cómo vives? Pues respirando. Como las personas que les dan ataques de pánico, ¿qué hacen? Respiran y respiran oxígeno, ¿no? Se hiperventilan porque absorben y absorben oxígeno. Ahí está, porque ¿cómo es que les permite vivir? Pues respirando el oxígeno. O también, o el oxígeno te permite correr de aquello que te está persiguiendo. Y así sucesivamente a cada órgano, bueno, a la mayoría de los órganos le asoció un trauma, un cáncer. Por ejemplo, aquí voy a sacar un libro donde vienen más o menos resumidos estas experiencias. Bueno, para que se entienda esto de las, ¿cómo se dice? De los traumas. Por ejemplo, unos biólogos en la naturaleza comprobaron, observaron esto. Y ya los que estudian estas teorías dijeron que era prueba de esto. Por ejemplo, unos biólogos vieron una loba que tenía pues sus lobitos, ¿no? Y vieron que uno de los lobitos estaba muy débil, se veía que iba a morir. Entonces de repente vieron que la loba desarrolló un tumor en una mama. Porque como les decía, un tumor es un crecimiento descontrolado de células. Significa que esa mama tenía más leche, producía más leche y más nutrientes. Producía más nutrientes. Entonces, vieron que la loba hizo que el lobito se alimentara específicamente de esa mama que tenía el tumor. Y después de un tiempo vieron que el lobito estaba bien, se veía que iba a sobrevivir. Y después de un tiempo ya más prolongado, de repente vieron que se deshizo la loba del tumor. Así como que se desapareció. Entonces es lo que recomienda el Dr. Hammer, que hay que resolver el conflicto. O bueno, al menos yo digo, más o menos saber lidiar con eso. Porque en ocasiones, pues sí, resolver un conflicto es casi imposible. En muchas ocasiones. O por ejemplo, en el caso de si una persona lo despidieron de su trabajo y tiene miedo a morir de hambre, pues sí, más o menos buscar un trabajo, pues sí, que más o menos esté bien, ¿no? Entonces, y asimilarlo, ¿no? Asimilar la situación, que tienes un nuevo trabajo y que sí, te va a ayudar. Quizás no sea la misma paga, pero al menos te va a ayudar a sobrevivir. Y así es como más o menos se iría resolviendo el conflicto. Y es como si le dijera al cerebro al hígado, bueno, ya tenemos trabajo, ya deja de guardar tanta comida. Es como si le dijera, deshace el tumor. O el ejemplo del cáncer de pulmón, de que es miedo a morir, de que se inflaman los alveolos para poder absorber más oxígeno. Es como decir, bueno, ya no tenemos miedo a morir, ya no nos están persiguiendo. O bueno, sí nos están persiguiendo, pero ya no tengo miedo a morir. Ya deja de inflamar, de absorber más oxígeno. O bueno, este es un mejor ejemplo. Dicen que el cáncer de intestino o de colon, el cáncer de colon es por traiciones, porque alguien te traicionó, alguien cercano a él. Pues valga la redundancia, alguien que le tenías confianza. Entonces dicen que ahí es cuando surge el cáncer de colon. Entonces, ¿cómo sería el resolver el conflicto? Pues más o menos irlo perdonando, irlo olvidando. Porque si no resuelves ese conflicto, pues ese tumor te va a terminar por matarte. Entonces, porque precisamente ese es el dilema en el que están muchos, ¿no? Que el cáncer pues termina por matarlos. Entonces, lo que recomienda es resolver el conflicto. Decir que ya no está eso, o más o menos lidiar con eso, para que el cerebro le diga al órgano correspondiente, pues ya deja de hacer lo que estás haciendo, ¿no? En el caso del... por ejemplo, del cáncer de colon, ¿no? Ya no nos olvida esa traición. Entonces ya para que se vaya resolviendo ese tumor, ¿no? O ese cáncer. Ahora, y aquí están los conflictos. Por ejemplo, dice cáncer de cervix, es frustración severa. También es parecido al al tumor cerebral. Aquí está frustración mental. Entonces más o menos lidiar con esa frustración para que ya no haya esa frustración, así que ya eliminar ese tumor. Bueno, es lo que él recomienda. Y aquí están ¿cómo se dice? Los conflictos. El cáncer de seno. Dicen que es por miedo a que tu hijo está en peligro, tu hijo. En este caso el cáncer de mama izquierdo, el seno izquierdo, aquí dice. Conflicto concerniente a hijo. Bueno, está en inglés, pero pues se puede traducir. Como por ejemplo, si tu hijo está en peligro, como la esposa del Dr. Hammer, que su hijo estaba en peligro y quiso protegerlo, ¿no?
Como la loba. ¿Cómo protege al hijo? Pues alimentándolo. Así protege al hijo, alimentándolo. Es como si le dijera el cerebro al hijo, al seno. Nuestro hijo está en peligro. Produce un tumor que produzca más leche y más nutrientes. Para que así podamos alimentarlo y pueda sobrevivir. Ahí está. Y así sucesivamente. Aquí están los conflictos. Bueno, son los que él hizo, el Dr. Hammer. Y los que han hecho la gente que estudia sus teorías. Aquí la aclara. El Dr. Hammer para el tumor cerebral no propuso este conflicto de la frustración mental, pero lo propusieron otros estudiosos, como aquí, Louis Hayes. Y así sucesivamente. Cáncer de pulmón, miedo a morir, etcétera. Páncreas, ansiedad, conflictos de ira con miembros de la familia, porque son los más fuertes. Dicen que un conflicto que no quieras digerir se va al estómago, es un cáncer de estómago. Pero si es muy muy fuerte, se va al páncreas. También por conflictos de herencias, dicen. Cuando ves apetitoso, ¿no? El dinero, muy apetitoso, dicen que surge un cáncer de páncreas. Eso dicen. Bueno, entonces, y así sucesivamente. Cáncer de ovarios o de testículos, pérdida de conflicto, un conflicto de pérdida. Ahí está, etcétera, así sucesivamente. Bueno, como dije, no sugiero, si alguien tiene un malestar de cáncer, no sugiero que dejen sus medicamentos. Pero pues sí, pueden checar esta otra teoría, a ver si les ayuda. Si hubo una causa en su pasado, ¿no? Generalmente dicen que el cáncer, después de la experiencia traumática y sorpresiva, dicen que surge 1 año o 6 meses después del conflicto, del evento. Entonces, bueno, 1 año o medio año. Entonces nada más ahí chequen por ahí. Como dije, no sugiero que dejen los medicamentos. No, nada más es una teoría que me gusta divulgar. A algunos les ha funcionado, incluso alumnos que se los he mencionado y me dicen que de repente, bueno, se ve que encontraron su conflicto. Y ya me dijeron que después su médico les dijo que su tumor estaba encapsulado. Cuando está encapsulado el tumor es que ya se resolvió el conflicto y ya se reparó. Ya es lo último, ya para la cura, ya que es lo último. Entonces sí, nada más es otra teoría que me gusta divulgar. No se me alebresten, si hay alguien por ahí que sepa de medicina, nada más es una teoría, pero no digo que sea verdad completamente, no. Pero pues no se me alebresten. Entonces nada más es libertad de expresión, ¿no? Pues leí esto, me pareció muy interesante y pues se los comparto. Divulgación, ¿no? Libertad de expresión. Entonces échenle ganas y aquí terminamos la clase.